Proverbios 14:23. Amén. Leamos todos juntos. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Lo leemos una vez más para los que no lo han encontrado. Dice: en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Muy bien, pues tomen su lugar y vamos a ver algunas cositas que ya sabemos, pero otras pues vamos a aprender un poquito más. Muy bien, vamos a hablar de lo que significa el verbo. ¿Okay? Voy a borrar aquí. Dos frases: verbo y voz. Del verbo y de la voz. Muy bien. Pues vamos a ver por qué. Vamos a aprender un código que vamos a analizar hoy. Y vamos a ver lo que significa el verbo. En el griego, verbo viene de prazo con doble S, así. Y mire, significa hecho, significa ser, hacer, qué hacer, practicar, ejecutar, lograr, cobrar, ocupar, guardar, cometer. Eso significa en el griego. Ahora, en el hebreo, una palabra que se le da de hecho en la palabra en Juan, capítulo 1, del 1 al 3, vayamos todos buscando esa porción. Ahí traducen como verbo, algunas traducciones lo traducen como davar. Davar. Todos vamos ahí en la carta en el Evangelio de Juan. Porque ahí el Eterno nos va a enseñar hoy algunas cositas. Y que estudiando, el Eterno me estaba enseñando y me encanta porque nos va guiando y descubrimos cosas que decimos, tiene sentido esto. ¿Vale? Mire, dice, en el principio era el verbo. Algunas lo tradujeron como davar porque el verbo, en realidad, en el griego encontramos la palabra verbo, pero verbo no lo encontramos en hebreo. En griego sí, pero en hebreo no. Entonces, en hebreo encontramos la palabra davar. Y entonces va a haber una sincronía en este pasaje. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Elohim, y el verbo era Elohim. Este era en el principio con Elohim. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, estamos hablando de el verbo. ¿Quién es el verbo? ¿O a quién se está refiriendo? Muy bien, a Yeshua. Muy bien, ahora, en la palabra hebrea, vayamos ahí, ¿qué significa la palabra davar? Davar significa
¿Ok? Palabra significa decir. Significa dicho. Declarar. Mire lo que significa decretar. Y es importante, ¿por qué? Porque ahora vamos a ver, las palabras tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos y con lo que nosotros expresamos. Es muy importante, porque hoy día habla mucho la gente sin sabiduría. Entonces, mire, yo quise ponerle al tema hablando con sabiduría, porque la gente habla sin sentido y no sabe que está decretando cosas con su boca. Muy bien. Entonces significa también dirigir. Significa también divulgar. Significa expresar. Mire, significa hablar, proclamar, proferir, significa someter, pero también esta palabra también significa negocio. ¿Se recuerda que antes la gente dice, para hacer un negocio daba su palabra? No firmaba ningún documento ni nada, pero estaba dando su palabra. Por eso en el hebreo, mire, también está esa palabra de negocio. Y significa también mandato. Vea qué amplio y espacioso es el hebreo, ¿verdad? Y nosotros a veces en la traducción, pues como nos la tradujeron, entonces nada más vamos a encontrar lo que es esto, palabra, y en algunas traducciones vienen algunas de estas a la hora de que tradujeron. Bueno, pero para poder hablar se necesita la voz, ¿cierto? Muy bien. Y la voz es el sonido que se emite. Ahorita se lo doy en hebreo. Voz significa kol. Se lo pongo aquí. Kol. O más bien es con Q. Así es, correcto. Kol. Kol. Y significa, mire, voz, alarido, chasquido, cantar, grito, pero también está esta palabra de hablar. También significa pregonar, resonar, ruego, rugido, son, sonar, sonido, trueno. Todo eso significa voz. Ahora, según la ciencia, para que nosotros podamos emitir un sonido en nuestra boca o una palabra, necesitamos de 5 cosas. 5 cosas. Una, laringe. Se los voy a poner aquí abajo, nos cabe. 1, laringe. Ponemos ahí. 2, la lengua.
el paladar, cuatro, los dientes, y 5, los labios. Necesitamos esas cinco cosas para poder nosotros emitir un sonido o poder hablar. Pero mire, como todo tiene un porqué y un para qué, y dentro del hebreo es hermoso, porque ¿a qué letra cree que sí que pertenece esas 5 palabras? La letra Hey. ¿Qué? Hey. ¿Puedo borrar eso? ¿Ya lo escribieron? No, pero... Muy bien. Se lo pongo aquí abajito. La letra Hey. Muy bien. Y la letra Hey es el número 5. 5 partes para poder hablar, para poder emitir un sonido, y equivale a la letra Hey 5. Es un código muy preciso y hermoso. ¿Por qué? Porque entonces si vamos a la escritura, ahí en el libro de Génesis, capítulo 17. Todos vayamos ahí y apunten la cita porque es buenísimo ahí. Génesis 17. Ahí en el versículo, ¿sí? En el 5, ¿lo tiene ahí? Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Él se llamaba Abraham, que significaba padre enaltecido. Pero cuando el Eterno le agregó precisamente una Hey a su nombre, entonces ya no le dice, ya no te vas a llamar Abraham, sino Abraham. Le aumentó una Hey. Ahorita, vayan conmigo porque los voy a ir llevando hasta donde los quiero llevar, ok. Después, vayan todos ahí, a más abajito, en el versículo 15. Dijo también Elohim a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas será Sara. Dice, mas Sara será su nombre. Entonces, más bien, nosotros le decimos Sara, pero en realidad es Sara. Sara. ¿Qué le aumentó el Eterno? Una Hey, una H. La Hey pertenece a una H en la fonética hebrea. Entonces, muy curioso que la Hey tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con las palabras. Ahora, lo que el Eterno nos está enseñando es que la Hey trae vida o un peso. Las palabras tienen un peso. Por eso es que en el hebreo usted ve todas las palabras tienen un número, las letras hebreas tienen número. Eso significa que tienen un valor, tienen un peso. En el reino espiritual forman un cuerpo. Y el cuerpo que nosotros queremos darle a las palabras es lo que significa. Entonces, aquí el Eterno estaba dando la palabra a Abraham para que
él recibiera vida, porque él estaba estéril. Sara era estéril, pero él, al expresar la Hey, dio vida a ese cuerpo estéril. Entonces nos está diciendo el Eterno, todo lo que tú hables tiene vida, pero también tiene muerte. Por eso tenemos que tener cuidado. Dicen los sabios, jamás de los jamases te maldigas a ti mismo. Nunca lo hagas. ¿Cómo me puedo maldecir a mí mismo? Ay, no puedo. Ay, no me salen las cosas. Ay, es que no se me pega nada. No sirvo para nada. Nada me sale bien. O sea, cuando uno proclama esas palabras, le estamos dando un cuerpo, le estamos diciendo a mí o a nuestra vida, a nuestro ser, a nuestra neshama, que esas palabras, eso es lo que significa para mí. Y entonces toman vida, o sea, toman la palabra una forma, y entonces se adhiere a mí, a mi alma, como esos, ¿cómo les llaman? Esos parásitos que no sirven para nada. Las palabras, fíjese bien lo que le voy a decir, porque es muy importante. Las palabras atraen espíritus inmundos o atraen ángeles. Ángeles son todo tipo de bendiciones. Si usted no le sale, no, mi vida no va como yo quisiera, pues bendígase. Yo sé que puedo, Señor, tú me vas a ayudar, tú me has hecho fuerte, tú me has hecho vencedor, tú eres el todo para mí, pues a quién tengo en los cielos sino a ti, de ti dependo, papá, y Dios me comprende. Esos son ángeles que usted está declarando con su boca, está dando palabras, está dando davar. Pero imagínese hoy día la gente tan mal hablada. Qué tremendo, la gente no sabe hablar de una manera correcta, si no se le salen 20,000 palabrotas antes de una buena. El mundo, yo me sorprendo cuando voy por la calle y la gente habla sin ningún sentido y sin ninguna sabiduría. Y por eso es que su vida sigue siendo así como la declara. Jamás en nuestra boca debe de salir una maldición para nadie. ¿Por qué? Yo les he enseñado a los chicos, antes de yo maldecir a alguien o decirle una palabrota o una grosería, primeramente estoy ofendiendo al Eterno. ¿Por qué? Porque las palabras, esto lo creó una G para que nosotros le diéramos un valor a las palabras. Pero la gente, el lenguaje, las palabras, el davar, la ha convertido en algo sucio. ¿Por qué? Porque a nosotros, el ser humano, fueron de su creación los únicos que nos dio el poder para hablar. O sea, tenemos el davar del Eterno. Tenemos el verbo. Nos dio una voz, pero nos dio esa facultad para poder nosotros relacionarnos a través del habla. Y si la gente se la pasa maldiciendo y diciendo groserías, de eso está llena su neshama, toda esa mugre. Ahora, ofende a otra persona, imagínense la magnitud de primero al Eterno y luego a la otra, pero como hay un ticún que tenemos que resolver, porque ya soltamos una maldición y esa maldición se va a retornar a nosotros porque salió ese demonio de nuestra boca.
Y entonces como nosotros lo creamos, esos demonios se vuelven contra nosotros. Entonces la gente no sabe expresarse y lo que hace por su vida y camina por su vida en maldición. Y luego se pregunta, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? ¿Por qué nada me sale bien? ¿Por qué todo lo que hago no prospera? ¿Por qué me pasa? Porque todo lo que está echando de mugre a su neshama lo va a estar dando. Como dice la escritura, del pensamiento y la palabra, eso es. Entonces, la gente expresa puras malas palabras que están ensuciando todo su territorio. Ahora, vamos a ver, mire qué hermoso, en Colosenses. Ajá, porque el Eterno dice que nuestro Yeshua es el Dabar, o sea, es la palabra. Y con su palabra entonces nos damos cuenta que Él creó todas las cosas. Vamos ahí, Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Colosenses 1, 16. Mire, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Vamos a encontrarle aquí un sentido a este pasaje y relacionarlo porque si en Juan nos dice que Él es el verbo, que Él es la palabra, muy bien, pues mire, dice que en Él fueron creadas todas las cosas. O sea, el Eterno dio la palabra y fue hecho. Por eso ahí en el versículo, en Romanos 4:17, dice que Él hace las cosas que no son como si fueran. Muy bien, ahora, esa palabra de crear, mire, se va a sorprender aquí. ¿Dónde se lo pongo? De crear, mire de dónde sale. Esta palabra la conocemos. Esta palabra en fonética hebrea es bara. Bara. Y si ustedes se dan cuenta, tiene las mismas letras, cambiadas, pero son las mismas letras. Muy bien. Aquí le falta un palito para que no se me confunda. ¿Ok? Dabar. Muy bien. Vamos a ver qué significa la palabra dabar, porque tiene relación para con dabar. Impresionante. Significa, mire, crear. Cuando dice el Génesis, en el principio, o Bereshit bara Elohim. En el principio creó el Eterno el cielo y la tierra, los Shamaim y la Haaretz. Creó el cielo y la tierra nuestro Elohim. Nos damos cuenta entonces que nuestro Yeshua, por aquellos que dicen que Yeshua existió a partir de que nació, pues están muy equivocados, porque dice que con Él y para Él fueron creadas todas las cosas, por Él. Entonces,
esa palabra de dabar, que significa en el principio del verbo, estaba hablando de Yeshua. Y entonces dice el apóstol Pablo, recalca o ratifica y dice que para, que es crear, estaba desde el principio del Génesis. Cuando usted lo abre en hebreo, Génesis 1:1, entonces se encuentra con la palabra esta de bara. Bara significa crear, nacer, reproducir, se lo pongo aquí, crear, nacer, reproducir, criar y creó. Eso significa bara. Entonces hay una relación, ¿verdad?, entre bara y entre dabar. Hay como una relación, una concordancia. Entonces, a la voz de la palabra del Eterno creó todas las cosas. A la voz del dabar creó todo lo que existe. Entonces, nuestro Yeshua era la voz del Eterno hablando, creando todo. Por eso Él dice que por Él y para Él son hechas todas las cosas. Entonces, porque es que mire, nosotros imaginamos o la gente, no nosotros ya avanzamos un poquito, pero la gente siempre se imagina a Yeshua al lado del Padre, al Padre y a la paloma arriba. Y dicen, por eso de ahí sacan la Trinidad. Nada que ver. Yeshua es la palabra de Elohim hablando y formando todo. Me doy a entender. Es a través de Yeshua, que es la palabra viviente del Eterno. El Eterno dijo y mandó y fue hecho. Bara Elohim, que tiene que ver con la palabra dabar. Ahora, nosotros tenemos que también aquí un código, se lo voy a mostrar, con la palabra dabar, que tiene que ver con crear. ¿Qué número es? ¿Qué número es? 3. Ajá. Este es 200, que es la resh, y la un. Si nosotros sumamos, yo más rápido, más práctico. Quito ceros y sumo números. Y da un valor de 5. Que es la letra Hey. Entonces la palabra bara tiene razón cuando nosotros utilizamos la gematría, tiene razón que la letra dabar crea. Porque la letra Hey es la que da vida y es la que crea. ¿Me comprende? En los códigos no hay falla. Hay siempre una relación y siempre concuerda una cosa con la otra, como que lo reafirma. Los códigos reafirman lo que la palabra del Eterno está diciendo. Por eso le enseño un código cada clase, porque nos es fácil de comprenderlo y desde una perspectiva hebrea. Ahora, mire, cuando una persona crea con su voz, ya le puedo decir, crea lo que quiere crear. Hubo un experimento de un hombre, no me recuerdo si fue japonés, pero ese hombre hizo un experimento sobre el agua. Entonces el agua dice que empezó a decir toda clase de palabrotas al vaso que tenía en la mesa, vaso de agua. Cuando lo pasa por un
¿cómo le llaman? Un microscopio, se dio cuenta que las moléculas del agua o lo que forman el agua estaban todas distorsionadas y sin forma. Pero también hizo otra donde en otro vaso empezaba a declarar puras bendiciones, palabras de todo lo bueno que podía expresar de su boca, y se dio cuenta que las moléculas del agua estaban de una manera uniformes, perfectas. Entonces, él se dio cuenta que nuestras palabras tienen un poder extraordinario. Ahora, imagínense nosotros, ¿de cuánto esta capacidad de agua tiene nuestro cuerpo? Del 80% de agua. Ahora, imagínense cuando una persona es maltratada a través de las palabras. Se da cuenta que todas esas malas palabras, malas expresiones, maldiciones, dañan a la persona, dañan al ser humano. O sea, lejos de que un hijo sea un buen hijo, exitoso en todo lo que haga, por las palabras que los padres puedan decirle a sus hijos: tú puedes, el Señor te ayuda, eres inteligente, Dios te da la capacidad de hacer las cosas. Vaya, formamos un buen hijo o formamos un mal hijo. Imagínense todos aquellos que sus padres los han maltratado, los han maldecido. Yo hoy día me encuentro con las personas y me dicen: es que mi padre me maldice, mi madre me maldice. Y cuando yo escucho, yo siempre les digo, esas palabras, rebótalas y sácalas y anúlalas. ¿Por qué? Porque se adhieren al alma como parásitos, y eso daña a la persona. Ahora va la gente por la calle maldiciendo a todo el ser humano que fue creado a imagen del Eterno. O sea, hay una diferencia, hago una diferencia, porque no todos son hijos del Eterno, solo el que hace la voluntad del Eterno, el que lo reconoce como su Señor y obedece, ese es hijo de Él. Pero de alguna forma hizo al ser humano así, perdido ahorita anda, pero lo hizo. Pero imagínense las palabras que están cargadas de odio y de rencilla, de rencor, resentimiento. Entonces, ¿cómo maltratan al ser humano que fue creado por el Eterno? Nosotros tenemos que tener cuidado en esa situación al hablar. Por eso dice la palabra del Eterno ahí en Efesios 4:29. Ninguna palabra, dice, corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. O sea, ninguna palabra que no tiene sentido. Ninguna palabra que esté para maldecir debe de salir de nuestra boca. Dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, nuestra boca tiene que hablar siempre ser veraz en lo que hace, en todo lo que hace. Ahora, por eso vayamos a nuestro pasaje base, que fue ahí en Proverbios. Regresemos allí. 14:23. Mire Salomón como un rey tan sabio. En toda labor hay fruto. ¿Escuchó? En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios
empobrece. Entonces ahí está la situación contigo y conmigo. ¿Queremos ser ricos en Él o queremos ser pobres? Usted nunca diga en su vida, ay, esta vida que me tocó vivir. Y tampoco diga esa frase que dicen por allí, ay, aquí me tocó vivir. No, usted tiene que siempre estar agradecido con el Eterno. Sus palabras y su boca lo van a enriquecer. Todo lo que usted declare con su boca, vaya, está declarando y está decretando todas las definiciones de Dabar. Es que está uno marcando a la gente o marcándome a mí misma lo que voy a hacer como si fuera una profecía. Entonces nosotros cada que hablemos o conversemos, dice el Eterno, que tus palabras traigan vida a los demás, que tus palabras edifiquen, que tus palabras levanten a los demás. Porque hoy ya la gente es muy criticona y te critica y te tumba. Y aparte de eso, no solo critica, sino tu autoestima o la autoestima de los demás la destruye. Entonces el Eterno nos está enseñando en esta noche a hablar de una manera correcta, para que traiga a nuestra vida, a nuestra manera de vivir, a nuestro trabajo, con nuestra familia. Nunca diga usted, ay, este marido que tengo nunca va a cambiar. No lo diga, porque nunca va a cambiar. ¿Me comprende a qué me estoy refiriendo? Hay personas que dicen, ay, es que tú no sirves para nada, le dicen al hijo. Pues ese hijo nunca va a servir para nada, porque es una marca que le está dejando en el alma. Entonces nosotros debemos de tener cuidado y siempre hablar con la sabiduría del Eterno. De esta fuente de agua no puede salir de las dos. O sale agua limpia, pura, o sale agua amarga, pero no de las dos. Un hijo del Eterno jamás, ay, se me chispoteó y se me salió una palabrota, ay, perdón. No, llénese del Eterno. ¿Por qué salen palabrotas? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces imagínese aquel que está hablando esas palabras sin sentido, sin sabiduría, ¿de qué está lleno su corazón? Para que le salgan así espontáneamente, hasta ni las piensa, ni las medita. ¿De qué está lleno? Es una persona que habla de una manera indecorosa, es porque está llena, pero no del Eterno. Está lleno del oponente. Entonces, por eso miren las palabras de Juan, el inmersor. Dice, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Tenemos que aprender nosotros a hablar siempre con delicadeza, hablar siempre con amabilidad para los demás. Usted no sea gritón, usted no se dirija a los demás golpeando. Usted dígale al Eterno, Señor, enséñame a dulcificar mis palabras. No hablemos golpeado a la gente, la lastimamos, es agua que se deforma. No podemos dañar a nuestro prójimo así. Entonces tenemos que nosotros aprender y decirle al Eterno, ayúdame y enséñame a hablar con esa sabiduría, porque las mismas palabras que yo declaro para los demás es como un espejo que después se me van a reflejar a mí. Yo maldigo al otro y la persona no sabe que esa maldición se va a retornar a esa persona como un boomerang. Entonces, como yo quiero ser bendecida, pues mejor bendigo. ¿Qué le parece? Si yo quiero tener las cosas del Eterno en bendición, pues hago, trabajo, creo,
Por eso el Eterno nos dice que nosotros somos co-creadores con Él. Nos dio la palabra, pues la utilicemos de una manera correcta. Recuerde esto y nunca se nos olvide, nosotros creamos ángeles con nuestras palabras o creamos espíritus inmundos, que después esos espíritus inmundos se van a volver contra nosotros. Entonces por eso dice el Eterno, ten cuidado con lo que hables, habla con sabiduría, habla con entendimiento, habla con razonamiento antes de proferir una palabra sin sentido. Y el Eterno va a ir bendiciendo nuestras vidas. Amén. Pongámonos en pie y digámosle a papá, ayúdame, papá. Amén. Ayúdame.